Sí. Vamos aquí, cerremos acá y listo. Entonces, listo. Vamos a arrancar con la clase del día de hoy, muchachos, que ya es otro tema nuevo. Ya pasamos el tema de normalidad y pruebas diagnósticas, que pienso yo tiene como sus partes más duras, no solo por el tema de los cálculos y todo eso, sino pienso que también porque no tienen tanta experiencia con pruebas diagnósticas, entonces da más duro. Pero a medida que uno le coge el tiro allá la parte clínica y va viendo eso, es como más fácil asimilar. Entonces, desafortunadamente ustedes están en un semestre como muy inicial y no han visto mucha patología. Por eso que vamos a empezar a ver a partir de hoy, que es causalidad y asociación, pudiéramos decir causalidad, asociación y riesgo. Es mucho más conectado con la parte de medicina que han visto hasta ahora. Han visto probablemente alguito de patología por ahí y eso va a hacer que de pronto puedan entender un poco más. Sin embargo, usamos ejemplos lo más simples posibles porque pues obviamente no tienen un bagaje en eso tan amplio. Entonces, en el tema de causalidad y asociación, lo que nos vamos a meter ya es con desenlaces, con enfermedad. Y esta parte es la que más conecta con el quehacer diario del médico. Esto es lo que más podemos vincular entre la epidemiología clínica y la práctica clínica. Entonces vamos a meternos en esto de una vez. Este es el contenido de lo que vamos a ver. Vamos a empezar por una parte muy teórica, son 3 semanas de esto. Así que esta primera semana estaremos viendo teorías hasta más no poder. Y la otra semana entraremos en un poquito más de teoría, pero ya con algunas medidas. Ya vamos a ver que la tabla 2x2 acá tiene un pequeño cambio, realmente es lo mismo, pero tiene una interpretación distinta. Pero vamos a utilizar mucho las tablas 2x2 para poder definir todo lo que son riesgos, efectos en medicina. Entonces, sin más preámbulo, entrémosle a esto. La propuesta para el día de hoy es que veamos la clase de forma continua. Yo creo que pudiéramos acabar más o menos 12:15, 12:20 como mucho, dependiendo de qué tantas dudas haya, pero así podemos de pronto desocuparnos y pueden ir a almorzar antes de tiempo, pues prepararse para su siguiente clase. Me parece más cómodo así, no sé si están de acuerdo. Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe, también. Ok, gracias por responder. Entonces arranquemos de una. Chicos, vamos a meternos primero con un primer concepto, con una primera idea que quiero que metan ahí en sus cabezas y les sugiero que para este tema sí tomen apuntes, porque realmente hay que llevar una secuencia. A veces uno se pierde un poquito. Vamos a ver el primer concepto que es relación causal. La relación causal se refiere a todo ese vínculo que hay entre un factor cualquiera. Un factor es una cualidad, una condición, una característica, lo que sea de un individuo, ¿sí? O de un grupo de individuos, y la relación que eso tiene con un efecto. Efecto en medicina es usualmente enfermarse, o curarse, o morirse también. Pero lo que vamos a intentar sacar del concepto de relación causal es entender que todas las cosas en la vida de los seres humanos funcionan como factores o cualidades y que esos factores o cualidades pudiéramos vincularlos con desenlaces, o a veces son un desenlace también. Entonces, yo bien pudiera decir que si yo manejo borracho en la moto y me muero, pues probablemente podría echarle la culpa a manejar borracho, ¿cierto? En estado de embriaguez. Entonces, yo digo que hay una relación causal entre el manejar en estado de embriaguez y que sucedan accidentes. Así como yo puedo decir que si me vacuno contra el neumococo, es muy probable que no me enferme. Ese sería el desenlace, no enfermarse. Entonces, yo digo que hay una relación causal entre el vacunarme contra el neumococo y no enfermarme de neumonía. Entonces, ¿cómo un factor se relaciona con un efecto, con un desenlace posterior? ¿Sí? Siempre está esa relación. Hay un factor al que me expongo y un desenlace que sucede. Entonces, ese es el primer concepto, relación causal. Cuando vemos el término relación causal, empezaremos a ver que, si ustedes recuerdan un poco lo que vimos en el primer tema, de las eras de la epidemiología moderna, empezábamos con la era estadístico-sanitaria, que si ustedes lo recuerdan, hablábamos de los miasmas. Como poner un ejemplo, los miasmas eran cosas feas de un lugar, eran cosas desagradables, negativas. No tenían una explicación de pronto tan científica, pero sabíamos que en ciertos lugares eran miasmáticos y uno estaba ahí y uno se enfermaba. Y uno le echaba la culpa a los miasmas.
¿sí? Porque no sabíamos de otras cosas, entonces le echamos la culpa a eso. Entonces la relación causal era como entre medio ambiente y enfermedades, no era medio ambiente como ahora, que decimos que el humo de los carros, la contaminación nos enferma. No, en esa época era más bien como en dónde vives y de qué te vas a enfermar. Ah, esa gente vive ahí en esos miasmas, con esos miasmas del agua sucia, les da diarrea, cólera, todo ese cuento. Entonces, en esa época se veía así. Pero si nos avanzamos un poquito más, entramos ya en la era de las enfermedades infecciosas y cuando se acabó ese paradigma de la autogénesis y pudimos decir que había microorganismos, no le teníamos nombres claros, pero había microorganismos. Y con el ejemplo de Pasteur, que acabó con esa teoría, nosotros nos dimos cuenta que podíamos controlar a los microorganismos de cierta forma con la pasteurización. Y eso implicaba que ya no había una relación causal entre el medio ambiente netamente y el que te enfermara. Ya habían otras cosas, tú podías controlar un poquito. Te lavabas las manos, ya no te ibas a enfermar de lo mismo que antes o tan severamente. Y fue ya después con Robert Koch, ahí me perdonan las fechas que están trocadas, pero Robert Koch cuando ya logró ver con el microscopio el bacilo de la tuberculosis y la lepra, ya no nos quedaron dudas. Dijimos, hay unos bichos chiquitos. Esos bichos chiquitos que se llaman gérmenes, pongámosle, no sé, de nombre bacterias, digámosle bacterias, y a los otros pongámosle virus. Y así las teorías empezaron a aparecer. Y empezamos a culpar a microorganismos pequeñitos. Hasta el punto que ya empezamos a darnos cuenta con los postulados de Koch que técnicamente si yo me exponía a un agente causal de una enfermedad, yo me iba a enfermar. Entonces todos fuimos muy felices con los postulados de Koch, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que hasta Koch estaba equivocado y que había gente que nos enfermaba. Y esa gente que nos enfermaba, nosotros empezamos a darnos cuenta que eran inmunes a las enfermedades. Y esa inmunidad, cuando entendimos muchos otros conceptos como el de las células, el sistema inmunológico, empezamos a decir que estaba mediado por varias cosas. Entonces ya la relación causal entre me expongo al agente causal y me va a dar la infección no era tan plana o tan directa. Y había gente que se exponía y no se enfermaba, por tanto la inmunidad intervenía en esa relación causal. Es decir, ya no es tan fácil como me tosiste en la cara, me va a dar coronavirus. Hay gente que no le da. Cuando estamos hablando de relaciones causales, chicos, vamos a ver un montón de conceptos adicionales. Por eso esta parte es muy teórica. Pero es importante tenerla clara para saber de qué hablamos en determinado momento, porque nos vamos a enfrentar a dos conceptos, el de causalidad y el de asociación, que son distintos, pero los vamos a encontrar en la información médica por igual, parejos, juntos, ¿ok? Entonces vean los postulados de Koch nos dicen que si tú tienes un bicho, ese bicho solo va a causar una enfermedad. O sea que si tú tienes el virus del dengue, te va a dar dengue. Y si a una persona le haces un cultivo viral de sangre y se reproduce el dengue, suponte, quiere decir que esa persona tenía dengue. O sea que si tú tienes una enfermedad, solo puede ser causada por un microorganismo. Y si además encuentras el microorganismo en una persona, ese individuo debe estar enfermo. Esos son los postulados de Koch resumidos. Y si yo cojo ese dengue y se lo paso a otro, también le va a dar. Pero como les dije, la inmunidad impide que eso pase en algunos individuos. Y además, chicos, en la actualidad no utilizamos tantos modelos como el de Koch que son unicausales. Te picó el mosquito con el dengue y te enfermaste. No, porque sabemos que hay un montón de relaciones con otros factores que impiden que uno se pueda enfermar o que se enferme peor o hasta que se enferme más fácil. Entonces, en este momento predominan los modelos multicausales. No solo que te enfrentes al dengue, sino que tienes que tener un montón de condiciones más para que te enfermes. O sea, realmente enfermarse no es una cosa tan plana, tiene sus razones de ser. Y esas razones son las que evaluamos con la causalidad y la asociación. Metamos entonces un segundo concepto. Chicos, todo en la vida se somete a una probabilidad. Entonces, yo tengo la probabilidad de morirme hoy o de morir mañana. Tengo muchas probabilidades en la vida. ¿Cuál es la probabilidad de que yo me vea la novela de Pedro el Escamoso si no me gustan las novelas? Uno puede decir cero o muy bajita, o que me cause gracia y me agrade 50%. En fin, hay probabilidades para todos, chicos. Todo tiene probabilidades. De hecho, si ustedes miran los modelos cuánticos, están basados en la probabilidad. Están basados en probabilidades, no sabemos exactamente dónde está una partícula subatómica, sino que conocemos probabilidades de su ubicación. Así que es igual acá. Entonces, chicos, cuando hablamos de probabilidades, hay que entender que hablar de probabilidades es hablar de riesgo. Y el riesgo puede ser bueno o puede ser malo. Usted se organiza, se pone bien bonito, bien bonita, perfumado, todo el cuento, la superpinta, compra regalo y va donde la chica
o el chico a pedirle, pues, el cuadre, ¿no? Y cuando hace eso, usted tiene la probabilidad de que le digan que sí o que le digan que no. Usted aumenta la probabilidad tal vez echándose perfume, o comprándose una ropa bien chévere, o poniéndose lo más sexy que pueda, o llevándole un regalo, o invitándola o invitándolo a salir. Usted hace todo eso y aumenta sus probabilidades, piensa, pero también las puede reducir. Entonces el riesgo puede ser positivo o negativo. Yo tengo el riesgo de morirme o el riesgo de ganarme el baloto. Entonces yo puedo tener el riesgo de algo positivo. Pero en medicina hablaremos de que las condiciones de los individuos, si bien son negativas o positivas, las llamaremos de forma diferente. Y cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de los factores negativos. Usualmente usamos el concepto de factor de riesgo como positivo o negativo. Sí, en algunos contextos pudiéramos decir que factores de riesgo son todos, pero digamos que en el entorno del habla hispana, más por decirlo así, un factor de riesgo en este sentido, como lo vamos a ver en esta clase, es negativo. Y lo que implica es que es un montón de condiciones, fíjense que ya hablamos de naturalezas físicas, científicas, podemos comparar, nada metafísico. Son condiciones que al fin y al cabo van a aumentar el riesgo de la enfermedad. ¿Por qué digo metafísico? Porque van a encontrarse, chicos, que va a llegar un paciente que les va a decir, vea, doctor, el niño tiene mal de ojo, ¿qué le hago? Llévelo donde un brujo, porque realmente yo de esas cosas no sé. Entonces, en epidemiología médica hablamos de todo lo que puede ser evaluado con el método científico. Esas otras cosas no las podemos evaluar, no las podemos meter dentro del caldo. Ah, es que se mantiene mala suerte y por eso se enfermó el hígado. No, no es como tan fácil de evaluar para nosotros así. Entonces, en ese sentido, un factor de riesgo aumenta el chance de que yo me enferme. Es decir, si fumo, tengo más riesgo de que me dé cáncer de pulmón o EPOC. Si como mucha sal, es más probable que me dé enfermedades como la hipertensión, por ejemplo, o que altere la función renal, tal vez. Entonces, aumento el riesgo de enfermar o de un evento negativo. Mientras que el tercer concepto que mencionaremos hoy es el de factor protector. Y cuando nosotros evaluamos relaciones causales, los factores protectores son todo lo contrario a los de riesgo, como los vimos ahorita. Son positivos. Un factor protector me previene o me protege del evento negativo o causa un evento positivo. Entonces yo puedo decir que vacunarme contra el neumococo va a prevenir que enferme de neumonía neumocócica. O también puedo decir que vacunarme contra el neumococo hace que no me enferme, ¿cierto? O me evita, ¿sí? Me da inmunidad contra el neumococo, en fin. O sea, puedo ver el evento desde el punto de vista negativo o positivo, como lo quiera ver. Lo importante es que el factor protector me va a generar algo positivo a mí. Por ejemplo, hacer ejercicio me va a disminuir mis probabilidades de estar obeso, llevar una dieta saludable, así. Son factores protectores. Entonces, estos dos conceptos de factor de riesgo y protector tienen que ver mucho con causalidad, porque enseguida vamos a ver causalidad y vamos a entender qué es. Pero entonces, para yo poder pensar en que una cosa es causa de otra, tengo que ver esos factores, cómo se comportan. ¿Son positivos o son negativos para mí con respecto a ese evento? Así que en esta cuarta diapositiva o quinta, toquemos el concepto de causa. Ustedes hasta ahora muy poquito han visto de medicina. Hay cosas mucho más avanzadas que les falta por ver. Pero ya han visto, por ejemplo, que a veces ven algunas condiciones y ven enfermedades en las que ustedes dicen, ah, el agente etiológico o el agente causal o la etiología de tal enfermedad es esto. Entonces, causalidad es lo más parecido a etiología posible, ¿sí? Nosotros en medicina relacionamos la causalidad con el evento o el factor o la situación o lo que sea que genera ese desenlace. Si yo voy a decir que la etiología del dengue es el virus del dengue, de la fiebre por dengue es el virus del dengue, yo voy a decir que la causalidad para la fiebre del dengue está basada en la exposición al virus del dengue. O sea, es el agente que lo causa, es lo mismo, de una forma muy parecida, es casi lo mismo. Ahora, ¿a mí para qué me interesa conocer causas? Recordemos que las causas están relacionadas con factores de riesgo que pueden ser los factores de riesgo que son negativos o factores que pueden ser positivos como los factores protectores. O sea que yo debo conocer las causas, sean positivas o negativas de los eventos, para yo poder evitarlas. Cuando son negativas es lo que más hacemos. Si usted sabe que en ese barrio, por esa calle donde va a pasar, hay una balacera, usted no pasa para que no le den chumbimba.
¿sí? Usted evita la causa de las cosas negativas, pero busca que le sucedan las cosas que son positivas. Ah, es que en ese barrio están tirando billetes de 100.000 al aire. Usted pasa para ver si coge algún billetico, ¿no? A menos que sea muy pinche y diga, "Ay, yo no necesito eso. Billete de 100.000 no nos cae mal a ninguno". Entonces, las causas tengo que conocerlas. Como siempre nos enfocamos en la enfermedad para evitarlas, pero hay causas como los factores de riesgo positivos, llámense factores protectores, que en vez de ser malas son buenas. Así que yo antes busco promoverlas para que me pasen cosas buenas. ¿Sí? En ese orden de ideas, yo voy a tener que hay dos conceptos distintos a este nivel. El concepto de causa, que está relacionado con etiología y significa origen. ¿Cuál es el origen de esa enfermedad o de esa situación? Ve, fulano, ¿por qué nunca le da gripa? Que a uno no le da gripa es bueno, no, es como chévere. Entonces llega otra persona y dice, ah, es que ese man se vacuna anualmente. Entonces el origen o la causa de que no se enferme de la gripa es que se vacuna. Uy, voy a vacunarme yo también. ¿Sí o para qué? Genial, vacunémonos todos, contra el COVID o con lo que sea. Pero yo puedo tener un evento negativo, fulano, ¿por qué siempre le da gripa? Ah, es que ese man no de vacuna, fuma, entonces además está desnutrido, inmunológicamente mal, y todo, cada vez que alguien tiene gripa se expone. Entonces, el origen de que le dé gripa son todas esas cosas. Esos orígenes son llamados causas. Causas, causalidad. Y pueden ser factores de riesgo como tal o factores protectores como tal, vistos como positivos o negativos. Pero ya que ustedes saben lo que es una causa, es decir, algo que lleva a otra cosa, nos vamos a meter en un terreno que es más maluco de entender. Y es el concepto de asociación. Chicos, para ustedes poder ganarse el baloto lo tienen que comprar, ¿cierto? Entonces, la primera, una de las causas más evidentes, o un factor relacionado ahí, un factor de riesgo, para ganarse el baloto, es comprarlo, porque si no lo compras no te lo vas a ganar. Pero la asociación estadística no tiene que ver con cómo aparece una cosa que genera otra. Comprar el baloto para ganárselo. La asociación es un concepto netamente estadístico. O sea, la asociación es un número, es un resultado matemático que me va a decir a mí que hay cierta relación entre que exista un factor, una condición, y que se dé un desenlace. Entonces yo pudiera decir que la causa de ganarme el baloto es haberme expuesto a comprarlo. ¿Válido? Si no lo compro, no me lo gano. Entonces, ¿dónde encaja el concepto de asociación? El concepto de asociación encaja en que se hace un estudio científico por Harvard, la NASA y hasta los rusos y empiezan a analizar y se dan cuenta que la proporción de individuos, hay mayor proporción de compra de varios cartones de baloto entre los individuos que se lo ganan comparado contra los que no se lo ganan. Eso es asociación estadística. O sea, yo estoy diciendo que es más frecuente que se compre más de un cartón de baloto entre quienes lo ganan comparado con quienes no lo ganan. O sea, yo estoy relacionando el número de cartones de baloto con ganárselo. Eso es asociación. ¿Ok? Mientras que la causa es sencillamente pensar que compré el baloto. No necesito tener muchos cartones, necesito tener al menos uno. Entonces ustedes saben que comprar el baloto y ganárselo hay una relación causal. Compro, me lo gano, es posible. Pero la asociación estadística es sencillamente el estimador matemático que nos dice a nosotros si efectivamente la gente que lo compra se lo gana y los que no lo compran no se lo ganan. Y además, entre más compras, más tiendes a ganártelo, porque los que no se lo ganan usualmente compran solo un cartón. Vean que es una diferencia muy notable. Entonces, cuando nosotros vemos el concepto de causa, chicos, acá es más bien filosófico. Es muy, muy filosófico. Y es tan complejo de entenderlo así que para nosotros puede llegar a ser muy difícil. Por eso lo que tratamos de aplicar dentro de esa parte epistemológica es un pragmatismo que nos ayude a entender que realmente el concepto de causa es mucho más práctico que filosófico en medicina. Y es meterse en la cabeza que el concepto de causa es teórico. Yo sé que una persona se murió porque le pegaron un disparo en la cabeza, pero es que tenía COVID, sí, marica, pero no estaba muriendo del COVID.
Le pegaron un disparo en la cabeza de pura suerte y ahí fue que se murió. Entonces el concepto de causa es teórico. ¿Qué creo yo genera el evento? Mientras que el concepto de asociación es matemático. Entonces yo empiezo a calcular y digo, ve, es que es más probable que se haya muerto de el balazo, porque la gente con balazo fallece más en la cabeza, fallece más fácil que los que tienen COVID. Entonces vean que son dos vainas muy distintas. Vamos a empezar a entrar a generar diferencias entre uno y el otro, porque nos llevan a entender distintas cosas. Y además los vemos en tipos de estudios distintos. Y a veces en un mismo tipo de estudio. Pero tenemos que entender que uno me habla de razones para pensar que el individuo se enfermó por eso o se va a enfermar, y el otro solo me va a decir que hay eventos que pasan simultáneamente junto con otros, y es lo que llamaría asociación estadística. ¿Hasta ahí alguna pregunta? El chat. No, profe. No, profe. Listo, gracias. Vamos para adelante entonces. Bueno, aquí, conectividad. Le voy a mandar un bono para que compre internet y dejen de andar robando señal. No, mentiras, yo creo que muchos de los que están, por ejemplo, en la zona de la costa, o los que están en la zona, bueno, las dos costas, Pacífica y Norte, son los que más tienen problemas de internet. No sé, me he dado cuenta de eso. No sé si es que allá los servicios son más malos, pero usualmente pasa eso. Entonces, bueno, chicos, ya sabemos que existe causa de asociación. Veamos otros conceptos adicionales a eso. Metámonos con causa como tal. Entonces, para meternos en una idea de qué es causa en epidemiología, yo les digo epidemiología, pero estamos hablando de medicina en general. O sea, en epidemiología clínica, que es aquí médica. Entonces, una causa en epidemiología es cualquier situación, condición, lo que sea, que es supremamente importante para que un evento se dé. Por ejemplo, el virus del VIH causa la infección por VIH. ¿Y tú por qué dices que la causa es eso? Pues porque si no hay virus del VIH, ¿cómo te vas a infectar, bobo? Es como que, bueno, tienes razón, tampoco me pegues. Es la verdad. Entonces así nos vamos a encontrar muchas cosas, ¿ok? Cuando vemos causas en epidemiología clínica, nosotros podemos pensar que tuve relaciones sexuales con alguien que tenía VIH y me contagié, estoy pailas. Pero ustedes se han dado cuenta que existen personas que no se contagian, ¿cierto? Así que las relaciones causa-efecto a veces no son tan directas como la flecha del medio. A veces se van por los recovecos, por un ladito adicional. Necesito además que pasen cosas para poder que se vea el efecto. No es solo tener sexo con alguien que tiene VIH, sino que tiene que haber algo más para que yo me contagie. Y además, a veces la relación causal es tan robusta que si ustedes miran la flecha de abajo, va de efecto a causa. O sea que a veces yo puedo decir que hay tanta relación entre un efecto con una causa que si yo encuentro el efecto, yo puedo decir cuál fue la causa, sí o sí. Me explico. Ustedes muchas veces pensarán tener sexo con alguien con VIH hace que la gente se enferme. Y se dan cuenta que no siempre pasa. Hay que pasar otras cosas, entonces nos vamos por una vía alterna. Pero cuando encuentran a alguien con VIH, sí o sí van a saber que la causa de la infección por virus del VIH, pues es el virus del VIH. No hay de otra. Ah, se mantiene VIH. Ah, claro, lo que tiene es tuberculosis. No, idiota. Esa no es la idea. Tiene tuberculosis, de más que puede tener tuberculosis por otro lado, sí. Pero tiene que tener VIH. Y le pegan 3 cachetadas. Psh, psh, psh. Tonto. Muere. Entonces, esa es la idea, chicos. Que yo pueda establecer una relación bien plana entre exponerse a algo y enfermarse. Pero no siempre es así. No siempre es así. Entonces, a veces necesitamos que sucedan más cosas para que la enfermedad se dé. Y fíjense que les estoy poniendo ejemplos de enfermedades infecciosas que es mucho más fácil, porque es agente causal de la enfermedad. Pero en las enfermedades no infecciosas es muy distinto. A ti para que te dé hipertensión realmente se necesitan muchas cosas. Pero esas cosas se han vuelto tan comunes entre los humanos que ya hay mucho hipertenso por ahí. Entonces, cuando yo digo eso, siempre tengo que ver que hay algo que puede romper la relación entre causa y efecto. Romperla. O sea que no me enfermo, no me enfermo, y no me enfermo ni a palos. Si uno dice, man, está rezado, porque no se enferma. Y realmente no se necesita que uno lo recen, sino que a veces tenemos inmunidad ante ciertas
condiciones, pues por otros factores. Esos factores que aparecen allí en la mitad y que bloquean la aparición entre la enfermedad o no, se les llaman a veces intermediarios. Digo a veces porque pueden ser otros factores. Por ejemplo, el tipo come muy mal, pero hace mucho ejercicio, compensa. No puede decir, bueno, listo, válido, con eso compensa, entonces no le va tan mal. Pero a veces necesitamos intermediarios realmente para enfermarnos. Por ejemplo, y en el caso del VIH, nosotros pudiéramos decir que si tú no tienes receptores para el virus, no te vas a enfermar. ¿O me equivoco? Entonces, ¿cuál es la idea con eso? La idea es que, recibí un mensaje por acá de Simón. Simón, si estás por ahí no hay problema, tranquilo. La idea es que si yo tengo el receptor y el virus está presente, puede haber contagio, me puedo contagiar. Si no, por más que me exponga a carga viral alta de VIH en cualquier fluido, no me voy a enfermar. Entonces, eso me hace inmune a mí. Eso nos hace entender, chicos, que a veces va a suceder el efecto, o sea, a veces me voy a enfermar, a veces no. Eso es claro. Por tanto, cuando ustedes le dan lora a un paciente diciéndole que si sigue así de gordo va a morir de infarto, uno a veces peca por exceso. Cuando somos tan terroristas con las cosas, como por ejemplo las propagandas del coronavirus, a veces son muy terroristas. A mí realmente no me gusta, porque es como meterle a la gente un miedo así y hasta xenofobia generamos con, por ejemplo, los venezolanos. Con esto también generamos cierta fobia a los individuos, porque creemos que el otro es demasiado descuidado contra el COVID y yo no, yo soy mejor persona. Eso también genera problemas. Entonces acá es más o menos así. Hay gente que se va a exponer y no se va a enfermar. Hay gente que de pronto no tiene el tapabocas, pero no te va a contagiar en el momento. ¿Sí? Yo no lo sé. Es una probabilidad. Puede que sí, puede que no. Y en medicina tenemos que entender eso. A la gente hay que decirle, señor, vamos a prevenir. Pero puede que le pase, puede que no. Porque antes te mueres tú primero que el paciente. Y el paciente en el velorio tuyo se ríe y, ajá, pasas pena hasta muerto. Entonces hay que entender que son probabilidades. A veces pasan, a veces no. Y la idea es que tengamos el mayor grado de certeza que podamos, pero no siempre va a ser así como tan del 100% o 0%. Entonces, si ya nosotros sabemos lo que es una causa y que la causa puede o no llevar una enfermedad, puede o no, o sea, es posible, nosotros pudiéramos, bajo algunos modelos que han desarrollado explicando esto, clasificar las causas, estamos hablando de causalidad, no de asociación, causalidad. Las causas como suficientes y necesarias. O sea, podemos hablar de factores de riesgo, factores protectores que son suficientes o necesarios. ¿Sí? Quiero que aquí hagamos un paréntesis y entendamos que el nombre de causa necesaria implica una necesidad, una obligatoriedad. Pero cuando nosotros hablamos de suficiente, tenemos que empezar a tratar de no confundirnos con necesario. ¿Listo? Yo les voy a poner un ejemplo. Resulta que ustedes se quieren comprar un computador, pero no es solo para hacer las tareas, sino también para jugar, ¿cierto? Entonces necesitan jugar, no sé, Warzone, que jode mucho, pide muchos requisitos. Me va a jugar Call of Duty Warzone. Entonces, si ustedes compran un computador con los requisitos más chichis, pues los va a matar medio mundo porque uno no ve ni forro. Cuando juega así todo lentejo o con baja calidad. Entonces necesitan un computador con unas condiciones mínimas. Y van donde el papá, la mamá o el sugar daddy, puede ser, o la sugar mommy, y van y le piden plata para eso. Entonces, el papá, la mamá, el sugar mommy o la sugar daddy dicen, bueno, aquí te voy a dar 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. ¿Qué pasa con los 2 millones de pesos? ¿Puedes comprar un computador? Hombre, obvio que sí. Puedes comprar un computador de escritorio o portátil, pero que tenga las condiciones para que puedas jugar Call of Duty, que pide más requisitos que un demonio, tal vez no. Entonces, el cuento acá es qué es suficiente y qué es necesario. Chicos, los requisitos mínimos para jugar Call of Duty súper bien, o sea, hemos dicho, digamos hasta lo normal. Esos requisitos que yo necesito para poder jugarlo en la condición en la que yo quiero jugar, poder ver al otro y pegarle 3 tiros en la cabeza mientras estoy jugando. Y no se me tilde y se me ponga fea la imagen. Esos son los requisitos necesarios.
Ustedes necesitan que el computador tenga esa característica para que ustedes puedan jugar bien, porque si no, ni forro, no matan a nadie. Pero, ¿qué pasa? Para ustedes hacer muchas cosas es suficiente con un computador más sencillo, ¿sí o para qué? O sea, que yo puedo tener un computador y es suficiente, pero tal vez tengo un computador que no tiene lo necesario para lo que yo quiero hacer con él. Cuando vemos causa necesaria, que es lo más robusto, una causa necesaria tiene que estar sí o sí para que el evento se dé. Es decir, si el computador no tiene las características mínimas, usted realmente no va a poder jugar Call of Duty como es. Necesario. O sea que si yo les pregunto, chicos, ¿qué es necesario para que la gente se enferme de la fiebre hemorrágica del dengue? Pues, profe, tener dengue, profe, porque es tan cansón y eso es tan obvio. Sí, es necesario, muy bien, súper inteligente. Pero cuando les pregunto cuáles son las causas suficientes para tener dengue, fiebre por dengue, entonces ustedes empiezan a pensar, profe, la vaina está maluca. ¿Por qué? Porque las causas suficientes, cuando uno piensa en suficientes, se imagina que con eso ya se enfermó. No. Generan la suficiencia, es decir, favorecen el evento, pero una sola normalmente no lo va a lograr. Entonces las causas suficientes se van uniendo y favorecen que eso pase. Entonces para el dengue, causas suficientes, profe, vivir donde haya aguas sucias y mosquitos. Muy bien. Profe, vivir en una zona donde haya dengue. Hombre, pues sí, porque puede haber mucho mosco, pero si no hay dengue, pues ¿cómo te va a dar el dengue, no? Profe, ser vulnerable al dengue. Pues, bueno, pues sí, susceptible. Bueno, muy bien, bien válido. Profe, que uno sea de malas. Sí, bueno, sí, también de válido. Entonces, las causas suficientes van sumando y van diciendo, sí, hermano, el dengue existe, pero no te va a dar dengue de tacada. Necesitas que varias cosas se sumen para que en presencia de la causa necesaria, que es tener contacto con el virus del dengue, si te enfermes. ¿Ok? En el ejemplo del VIH, uno de ustedes tiene VIH y yo no. Entonces yo me pongo a hablar con ustedes frente a frente. ¿Se me va a pegar el virus del VIH? No. Entonces la causa necesaria está, hay virus del VIH. Sí, pero ¿cómo me lo vas a transmitir? Entonces tenemos que tener conductas sexuales, ni siquiera sexo normal, sino sexo de riesgo. Cuando digo no sexo normal es el sexo bajo las conductas de protección, no sé qué, etcétera. Sino que además tiene que haber un fluido corporal con alta carga viral. O sea, técnicamente sangre o alta carga viral en semen, saliva, ¿cierto? O similares. Entonces tampoco es que uno se le pegue el VIH de una. O sea, cuando ustedes empiezan a ver todo esto, uno se da cuenta que uno se enferma es porque definitivamente tiene que ser así, porque es que realmente enfermarse tampoco es tan fácil. Y tienen que haber otras cosas más, por ejemplo, que yo tenga el receptor para el virus. Todo eso, chicos, influencia en que a mí, influye, perdón, o tiene influencia en que yo me enferme con el VIH. No es tan plano como que VIH te enfermaste, pero si no hemos tenido ningún contacto, ¿cómo me voy a enfermar? Entonces, la causa necesaria obligatoriamente tiene que estar para que el evento se dé. Si no, no puede estar. Y las causas suficientes sencillamente se juntan para generar, para favorecer ese evento. ¿Qué va a pasar? Que en el caso de la enfermedad infecciosa es muy fácil, porque si ustedes dicen tiene tuberculosis, pues sabrán que es necesario que haya tuberculosis en el individuo, bacilo de la tuberculosis, para que uno le dé. Eso es muy sencillo. Pero hay enfermedades que no dan con causa necesaria, como por ejemplo la hipertensión. O le pongo un ejemplo que yo uso mucho, y es el de la pizza. ¿Ok? Las enfermedades son como una pizza gorda y deliciosa y con borde de queso. El problema, chicos, es que a veces tú no sabes qué te cae mal de la pizza. Supónganse que ustedes llaman a Domino's Pizza, que da las pizzas más baratas del mercado y súper ricas. O a People's Pizza, que se les ocurra. Y ustedes, hay una promoción, dice, señor, usted puede pedir todos los ingredientes por el mismo precio. Y usted dice, échele a eso salami, pepperoni, triple queso, maicitos, aceituna, cebolla, lo que se les ocurra, pollo, tal. Todo eso. Y les da tremenda churria. Churria, dígase, en la costa, diarrea, ¿no? Les da diarrea, pero una diarrea brutal. Entonces llega otra persona y les pregunta, ay, ¿por qué te dio diarrea? Comí pizza. Si tú siempre comes pizza y no te da, ¿por qué te ha dado esta vez? Entonces ustedes dicen, no sé, yo pienso que fueron las cebollas de la pizza. Pero bien pudieron ser las aceitunas también. O pudo ser el pollo, que estaba medio regulimbis.
O pudo ser el salami que estaba muy picante, o el picante de pepperoni, creo que es pepperoni. Chicos, puede ser cualquier cosa de la pizza, hasta la masa. Pero no siempre va a ser que una sola cosa de la pizza los enfermó. A veces toda la pizza contribuye a que ustedes se enfermen. O varias cosas de la pizza. No, es que la masa, más el queso y el pollo junto con los champiñones fueron lo que me causaron la diarrea. El resto no. Válido. Entonces, a veces las enfermedades son productos de la combinación de causas suficientes. Le echaste piña, le echaste pollo, le echaste no sé qué, y eso fue lo que te dio diarrea en la pizza. El resto no. Entonces, ojo con eso. Las enfermedades pueden tener causas necesarias a veces causas necesarias más suficientes y a veces solo la combinación de las causas suficientes van a ir favoreciendo que el evento se dé. ¿Estamos claros hasta esta parte o hay alguna duda? ¿Alguien que mire el chat y me diga si hay alguna pregunta? Está claro, profe. Listo. Dale un segundito, por favor. Listo, entonces, habiendo entendido esta parte, veamos otra cosa. Asociación. Ya vimos causa y cómo podemos encontrar que los factores de riesgo y los factores protectores también están relacionados en ese mismo concepto con ser causas necesarias, por ejemplo, para generar la enfermedad o causas suficientes para también generar la enfermedad. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver el concepto de asociación. ¿Qué les dije? Es matemático y odiamos las matemáticas, ¿cierto? Pero vamos a tratar de resolverlo de una manera más lógica y menos matemática. Entonces, la asociación definitivamente es un resultado estadístico, es un cálculo matemático que yo hago. Pero cuando hago ese cálculo matemático, yo lo que estoy diciendo es que una enfermedad o un evento, que puede no ser una enfermedad, puede ser positivo, está relacionado con una característica más en el grupo en el que está ese evento que en el grupo en el que no está. Entonces, veamos dos ejemplos. En el caso de las personas que tienen EPOC. Yo pudiera decir que hay asociación estadística cuando yo hago un cálculo matemático que me muestra que la proporción que en las personas que tienen cáncer de pulmón hay más proporción de fumadores que en las que no tienen cáncer de pulmón. O sea que yo encuentro más gente que fuma entre los enfermos de cáncer que entre los no enfermos. Eso es asociación estadística. Matemáticamente puedo demostrar que hay una diferencia entre los dos grupos y que la diferencia no es dada por el azar, sino que realmente entre los que fuman y entre los que tienen cáncer hay más chance de que haya fumadores. O yo puedo encontrarme lo contrario. Por ejemplo, tengo un grupo enfermo de neumonía, enfermo de COVID, y tengo otro grupo no enfermo de COVID, que no se ha enfermado nunca. Y yo puedo decir que la proporción de individuos vacunados es mayor entre los que no enferman de COVID, mientras que en el grupo que enferma de COVID es menor. O sea que yo estoy diciendo que entre los no enfermos de COVID hay más gente vacunada, por tanto yo pudiera decir que hay asociación estadística, dado que el factor que es exponerse a una vacuna es más frecuente en uno de los dos grupos. Si me vacuno, es más probable que no me enferme. Si no me vacuno, es más probable que me enferme. Entonces, fíjense que se puede dar con desenlaces positivos o negativos, netamente estadístico. Entonces, ojo, asociación es sencillamente encontrar matemáticamente que es más frecuente ver una cosa en un grupo que está enfermo o en un grupo que está sano. Sea que esa cosa que estoy evaluando sea un factor de riesgo o un factor protector, depende. El problema, chicos, es que la asociación es un término estadístico, es un término matemático, pero no nos explica a nosotros qué fue primero, si el huevo o la gallina. No es posible. No nos dice si algo es la causa de otra cosa. Eso no lo puedo saber, chicos. La estadística no me dice eso. Una pregunta que hacen mucho los estudiantes cuando hay charlas, reuniones de semillero o lo que sea, es una pregunta muy, muy común. Es, ¿cómo saben ustedes que tal cosa lleva a tal enfermedad y no que es al revés? ¿Válido? Eso lo sé porque yo estoy controlando la línea del tiempo. O sea, yo estoy entendiendo que mis individuos se expusieron primero a esto y luego se enfermaron. Un ejemplo típico es la depresión y el alcoholismo.
¿Qué es primero, la depresión o el alcoholismo? Ambas se pueden dar. Puede ser que primero fue la depresión o primero fue el alcoholismo. ¿Sí? Ambas pueden suceder. Pero cuando yo tengo un estudio, yo debo tener claridad si el individuo primero estaba deprimido antes de empezar a consumir alcohol, o si empezó a consumir alcohol y después se deprimió, porque eso marca una línea diferente. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Porque ambas pueden ser causa y efecto, de acuerdo a cómo lo mires. Pero yo en un estudio me tengo que centrar en cómo lo voy a ver. Si lo voy a ver la depresión como causa del alcoholismo o si voy a ver el alcoholismo como causa de la depresión. ¿Sí ven? Entonces, la asociación a mí no me dice cuál es la causa de qué, solo me dice que hay una relación entre exponerse y enfermarse, o no exponerse y no enfermarse. Eso es. O al contrario, exponerme a algo bueno y no enfermarme, y no exponer, y, ¿cómo se llama? Y no exponerme a algo bueno y enfermarme, como una vacuna. Listo. Entonces, cuando hablamos de asociación, tenemos que hablar de factor asociado. Entonces, yo sé que esa situación, esa condición está relacionada con el evento, porque estadísticamente se nota, pero yo no puedo decir que eso es la culpa, la causa de que el evento se dé. Para que entendamos este concepto de asociación y factor asociado, les voy a poner el ejemplo que es el más clásico, siempre lo voy a utilizar porque es el más básico de todos, es fumar y tener cáncer de pulmón. Listo, que es el primer ejemplo grande de casos y controles y cohortes que nosotros tenemos en la historia de la medicina. O sea, así como tan patentico, como dicen, tan clarito, ese. Resulta, chicos, que si ustedes se ponen a preguntar entre los fumadores, o entre los que tienen cáncer de pulmón, quiénes son fumadores, y se van a dar cuenta que muchos. Sí, muy chévere y todo el cuento. ¿Qué pasa? Eso es muy bacano. Pero cuando ustedes van al grupo de no fumadores, de no cáncer, perdón, les preguntan, ¿ustedes fuman? Dicen, no, no fumamos, o muy poquitos fuman. Entonces ustedes dicen, ah, no, uy, profe, tirado, súper fácil. Si los que fuman, si hay más gente que fuma entre los que tienen cáncer y menos entre los que no, pues fumar es un factor de riesgo para que uno le dé cáncer, ¿no? Claro, súper, genial. El problema, chicos, es que ustedes no siempre supieron que el tabaco generaba cáncer. No siempre. Y al comienzo, cuando se hicieron los primeros estudios, o todavía pasa con muchas cosas todos los días, que es lo que van a ver en medicina basada en la evidencia como confusión, ustedes se ponen a preguntar pendejadas para un estudio. Y como se ponen a preguntar pendejadas, terminan encontrando asociaciones estadísticas que luego no saben resolver. ¿Qué pasa si ustedes le preguntan a un grupo de personas con cáncer de pulmón si toman café o no? ¿Y qué pasa si le preguntan a un grupo de personas que toman, que no tienen cáncer de pulmón si toman café o no? Entonces, está demostrado científicamente por estudios realizados en Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, por si las moscas quedan dudas, que la gente cuando fuma toma café. O sea, si alguno de ustedes fuma, póngase la mano en el corazón y diga si realmente no toma café cuando fuma. Por lo menos en nuestra cultura es muy común. Entonces, si tú te pones a preguntar por el café y no por fumar, vas a decir exactamente lo mismo. Ay, profe, es que entre los que tienen cáncer de pulmón hay mayor proporción de personas que toman café que en los que no tienen cáncer. La culpa es del café. Entonces, yo les pego 3 cachetadas y les digo, no es así. Porque una vaina es tener una asociación estadística y otra es tener una causa. Yo puedo encontrar asociación estadística y voy a encontrar que hay asociación entre consumir café y tener cáncer de pulmón. Claro, porque en mi cultura se fuma y se toma café parejo. Mientras que los que no fuman, no toman café parejo con el cigarrillo, no les da cáncer de pulmón. Entonces vean que es diferente. En ese orden de ideas, chicos, eso es asociación. Causa es que yo pueda describir bajo unos criterios que es el tabaco el que genera el cáncer, no el café. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Criterios de causalidad de Austin Bradford Hill. ¿Qué tengo yo que tener en cuenta para decirle a la gente que efectivamente eso fue lo que lo enfermó o que efectivamente eso fue lo que lo mató? ¿Ok? Entonces vean que es muy diferente. Van de la mano, pero una vaina es una causa y otra vaina es encontrar asociación. ¿Claro esto que dije o hay alguna duda? Voy a seguir entonces. ¿Listo? El que calla otorga, dicen por ahí. Listo, profe. Entonces, vale, gracias. Entonces,
Ya vimos causas y cómo hay causas necesarias y suficientes y además que pueden ser factores de riesgo, factores protectores, son términos que pueden verse de formas combinadas, no son separados, pueden verse combinadas, ¿sí? Pero entonces vamos a ver en la asociación, la asociación son relaciones causales también. No, se llaman asociaciones causales, pero no quiere decir que sean causas, se llama así es porque sencillamente el tema en epidemiología clínica es causalidad, pero realmente no significa que sean la causa. Entonces podemos quitar la parte de causal y dejémoslo como asociación. Hay varios tipos de asociación. En esta parte es donde más dudas se pueden generar. Si se tildan en algún momento, me preguntan de una vez. No avancemos si alguien queda en el aire. ¿Listo? Bueno, pongamos un ejemplo hipotético en el que yo para enfermarme del VIH solo necesito estar en presencia del VIH. Hipotético, porque sabemos que no. Entonces, yo tengo VIH y alguno de ustedes se acerca, profe, buenos días, pum, se le pegó el VIH. Listo. ¿Qué va a pasar? La idea es que yo voy a encontrar que cuando hago la evaluación estadística, porque es asociación, me voy a encontrar que los individuos, que hay una proporción de individuos enfermos por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pongamos. Hay un grupo de individuos con SIDA, ¿cierto? Con una alta proporción de infección por VIH. Y hay un grupo de individuos que no tienen infección, no tienen SIDA, que evidentemente su proporción de infección por VIH, pongámoslo así, es nula. Es nula, ninguno tiene VIH. Entonces yo puedo decir, epa, carajo, o sea, como fácil, ¿no? Todos los que tienen SIDA tienen infección por VIH. Ya, yo se los encuentro en la sangre. Ah, no, súper breve. Súper breve, porque entonces quiere decir que si uno tiene VIH, le va a dar SIDA, que es una enfermedad distinta. O sea, usted puede estar infectado y otra cosa es entrar en fase SIDA, ¿no? Para que se entienda. Pero usted relaciona el SIDA con que la gente se infectó por VIH. Claro, súper ahí, facilitó. Porque la gente que no tiene SIDA tampoco tiene VIH. Ninguno tiene. Entonces uno dice, asociación, asociación estadística. La gente que tiene, la proporción de individuos que tiene infección por VIH es mayor entre los que están en los que tienen el SIDA, mientras que en la otra, de hecho, es nula. Ni siquiera es mayor, podemos decir que es nula en la otra. Entonces yo digo, ah, claro, patentico, súper patentico. Diferencia de proporciones, el virus del VIH genera el SIDA. ¿Ok? O en ese sentido, yo debería decir, el virus del VIH está asociado estadísticamente con el SIDA. Que ya yo después sepa que el SIDA es una enfermedad producto de la infección por el virus del VIH, que de hecho no todos hacen SIDA. Yo puedo decir, epa, el virus del VIH es la causa del SIDA. ¿Sí ven la diferencia? Asociación, encuentro más enfermos con VIH que no enfermos con VIH. De hecho, no había ninguno. Eso es asociación estadística. Un cálculo matemático me lo dice. Y yo digo, hay asociación. Causalidad o causa es que yo le diga, efectivamente, vea, aquí, noto aquí en el microscopio cómo el virus llega a la célula CD4, no sé, y coge tal cosa y después Natural Killer se infecta también y lo que sea, cualquier pendejada del SIDA, del VIH. Pues. Ya ustedes saben que es la causa. Entonces, si yo no tengo un intermediario entre el contacto por el virus del VIH y la infección, yo voy a mencionar que hay una asociación directa. Es decir, yo no necesito que haya ningún factor adicional para notar que hay una diferencia entre la infección por VIH en los que tienen SIDA y la no infección por VIH en los que no tienen SIDA. O sea, sencillamente VIH causa el SIDA y juega, pare de contar. Ah, es que hay que ser hombre también. Hay que aumentar la proporción de hombres en la población para notar más VIH. No. Al que le dio, le dio. No, pero es que tienen que andar en carro polarizado. No, no tiene nada que ver. No, que tienen que tener Netflix, que no. Solamente con la presencia del VIH ya yo modifico el patrón entre enfermos y sanos. Se llama asociación directa. No dependo de nada. Pero nos vamos a encontrar lo contrario. Y es cuando yo tengo el mismo VIH, que este es el ejemplo más lógico,
Y tengo otro factor, por ejemplo, actividad sexual de riesgo, ¿sí? Sin preservativo, por vía anal, o oral con carga viral alta. Bueno, en fin, tienen que haber lesiones. Entonces, ese tipo de patrón, uno dice, es una conducta sexual de riesgo o la promiscuidad, todo ese cuento. Entonces, cuando ustedes miran todo eso, chicos, ya ustedes dicen, ah, bueno, ese man es súper perroncho. Uy, no, ese man es súper calenturiento, tiene como 20 mujeres, parece ya como así por allá que tienen esos harenes. Pero resulta que el tipo no tiene VIH. Ustedes dicen, ah, tan de buenas. Lo que pasa es que ustedes pueden tener toda la actividad sexual de riesgo del mundo y te puede dar gonorrea, sífilis, moluscum contagiosum, herpes virus, lo que se te ocurra, pero tal vez no te da VIH. Entonces, ¿qué sucede? Que para que suceda el evento, cuando yo evalúo el factor de riesgo, actividad sexual de riesgo, tienen que haber otras cosas para que suceda el evento. O sea, necesito un intermediario o la presencia de otro factor. Por ejemplo, yo para contagiarme con el VIH necesito tener esa práctica de riesgo con una persona que tenga VIH. Si yo no tengo sexo con alguien que no tiene VIH, ¿cómo demonios voy a querer el VIH por vía sexual? Lo puedo coger por un tatuaje, por una inyección de heroína, lo que se les ocurra, pero no por vía sexual. Necesito exponerme. Entonces, eso es una asociación indirecta. Sí, hay relación estadística entre tener SIDA y la práctica habitual de sexo de riesgo. Sí, eso es más común entre los que tienen SIDA que los que no tienen SIDA. No necesariamente. Entonces yo necesito que pasen otras cosas. Es decir, que la actividad sexual de riesgo más que haya individuos con alto riesgo de VIH o portadores, eso sí me aumenta la probabilidad. Entonces tiene que haber un acúmulo de dos o más condiciones para favorecer el desenlace. Eso es lo que llamamos asociación indirecta. No va solo, no va solo, tiene que ir acompañado de algo más. ¿Ok? ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe, bien. Bueno, perfecto. Porque lo que les voy a decir ahora es totalmente lo contrario a todo lo que les he dicho en este momento. Y esa es la clasificación de asociación no causal, que es la más charrita de todas, porque uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Pero pasa, muchachos, sucede en la vida. Entonces, yo encuentro asociación estadística y yo digo, ah, sí, el VIH y el SIDA, muy bien. Ah, el sexo de riesgo, personas que estén en alto riesgo de contagio y práctica sin preservativos. Ah, sí, más riesgo, claro. Entonces no es directa porque tiene que haber varios. Ah, bueno, sí. Pero yo les voy a decir que hay asociaciones en las que hay asociación estadística, pero nada tiene que ver con absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, pongamos el mismo ejemplo. Resulta que nosotros tenemos una población de individuos que se contagian de VIH. La pandemia del VIH apenas acaba de empezar. Apenas acaba de empezar en el mundo y como acaba de empezar, todo el mundo está con miedo. Y resulta que todas las personas, voy a poner un ejemplo, imagínense lo que es, vamos a hacer un ejemplo histórico muy maluco. Antes de la pandemia por VIH, las comunidades que tenían prácticas de sexo homosexuales, ¿cierto? Más que todo hombres que tenían sexo con hombres, estaban muy estigmatizados. Después de la pandemia por VIH y las manifestaciones y otras cosas, hubo muchos cambios. Entonces los derechos para las comunidades de prácticas homosexuales, hombres y mujeres, en este caso, atribuíamos mucho el riesgo a hombres que tienen sexo con hombres, todavía permanece así. Había como un paradigma en el que la homosexualidad era visto como una enfermedad mental o que incluso podía ser visto como un abandono de Dios. De pronto si tienen chance de ver un poquito de esa historia, se darán cuenta de cómo hemos cambiado ese paradigma tan pendejo que teníamos con la homofobia. Entonces, ustedes podían ver con mucha facilidad cómo la religión incitaba a sobre todo a los hombres, porque las mujeres no eran tan visibles, a los hombres que tenían sexo con hombres a cambiar de religión o a volverse más activos. Entonces, claro, eso se volvió un boom también.
Entonces, el tratar desde la religión de convertir a los homosexuales en heterosexuales generó un boom de personas con prácticas homosexuales, sobre todo hombres que tienen sexo con hombres, a entrar a religiones. ¿Sí o para qué? Listo. ¿Qué pasó? Que imagínense que esas personas que hicieron ese cambio de religión entraron a la religión que se les ocurra. Digamos, se volvieron supercatólicos todos. Todos supercatólicos. Entonces todos se bautizaron católicos. Ta, 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 ta. Y resulta que llega un investigador y dice, bueno, vamos a investigar porque hay un boleo de VIH aquí. ¿Sí o para qué? Y sobre todo sabemos que el VIH puede tener asociación estadística mayor en los hombres que tienen sexo con hombres. No vamos a meter a los heroinómanos ni nada. No, vamos a hablar solo de esa parte. Listo. Entonces, el tipo coge una comunidad de personas y encuentra hombres que tenían sexo con hombres. Y empieza a preguntar datos. Y empieza a preguntar un montón de cosas pendejadas. Y pregunta, ¿qué religión practicas? Todos esos hombres que anteriormente habían sido vistos mal y que decidieron cambiar a la religión como parte de su cambio, fíjense todo lo que es el fenómeno cultural, entraron a ser católicos. Y el tipo registra, epa, sí, catolicismo, catolicismo. Cuando hace un análisis estadístico, el tipo dice, epa, es que hay asociación estadística entre ser católico y tener infección por VIH en este grupo de hombres. Entonces, uno queda como que, ay, jue madre. O sea que si uno es católico, el ser católico causa que uno le dé VIH más fácilmente. Ahí hay un error muy grande. Primero, porque lo único que voy a encontrar es asociación estadística. Es decir, es más frecuente encontrar entre los homosexuales hombres que tienen sexo con hombre, que es otra cosa realmente, y la práctica del catolicismo, en el ejemplo que les estoy poniendo. Pero no significa que practicar el catolicismo te ponga en riesgo de tener VIH. Por lo menos no hasta este punto. Entonces, hay una diferencia bien grande entre encontrar asociación estadística y encontrar una causa, porque evidentemente no podemos decir que el ser católico te convierta en un individuo tremendamente propenso a tener VIH, porque sabemos que el riesgo está en la práctica, en ese tipo de práctica sexual que se hace. ¿Sí? Entonces el investigador dice, hay una relación entonces aquí entre ser católico y tener VIH. Y el tipo está cometiendo otro error importante. Y es que los individuos que tenían VIH, por ese terror social cultural, empezaron a enlistarse en las iglesias católicas. O sea que el volverse católico o volverse un católico activo sucedió después del diagnóstico del VIH. ¿Qué quiere decir? Que no es posible que el ser católico tenga una relación realmente causal con el tener VIH, porque el evento se da después. Ese es el ejemplo más típico, chicos, de una relación no causal, asociación no causal. Estadísticamente hay más frecuencia de personas practicando el catolicismo entre los enfermos con VIH en los hombres que tienen sexo con hombres. Sí, en nuestro ejemplo sí, pero no significa que haya una relación causal. Es más, suceden en tiempos distintos. Primero se da el evento y luego se da la supuesta causa con la que hay asociación. Por tanto, yo no le puedo echar la culpa a eso. Y eso pasa en infinidad de cosas. Les pongo este ejemplo porque más o menos se somete a lo que es la historia real, ya que estamos hablando del VIH. Se somete más o menos a la historia real. Más o menos pasó así en la época en la que inició la pandemia por el VIH. Pero si ustedes lo miran, sucede con muchas cosas. Uno puede ser tan pendejo que puede coger una cohorte de personas que tienen, que se exponen, por ejemplo, a comer chicharrón todos los días y una que no se expone. Y resulta que uno encuentra que la gente que come chicharrón le da enfermedad arterial periférica o enfermedad cerebral isquémica. Cualquier cosa de esas. Entonces uno empieza a preguntar pendejadas como que en qué se desplaza y resulta que todo el mundo anda en moto.
Entonces uno puede decir, ay, hay asociación estadística entre andar en moto y tener enfermedad cerebrovascular isquémica o tener isquemia de los miembros inferiores, cuando realmente no tienen nada que ver. Lo que estás notando es un fenómeno poblacional en el que en ese grupo todo mundo anda en moto, pues, o la mayoría anda en moto. Pero realmente, ¿hay asociación estadística? Sí, claro, porque encontrás una gran proporción de individuos que andan en moto. Pero eso es por pura suerte, es puro azar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Me hice entender con estos ejemplos? Sí, profe. Bueno, al menos lo digo por mí, no sé los demás. Okay. Hay preguntas en el chat, porfa. No, no estoy viendo. No, profe, No, profe, no hay. Listo, súper. Entonces, si esta parte se entendió bien, si recopilamos hasta este momento, tenemos que cuando hablamos de epidemiología clínica, tenemos causas que son los que llevan a eventos. Hola. Ok, pensé que alguien iba a decir algo. Tenemos causas que son los orígenes de los eventos y asociaciones que son formas matemáticas de evaluar si algo es más frecuente entre los enfermos o entre los sanos, como para ver si lo podemos relacionar un poco. Pero que la causa es realmente teórica. Es algo que yo tengo que saber, tengo que de alguna forma documentar cómo esa causa realmente puede llevar al desenlace. Que la asociación la voy a estimar matemáticamente, pero tengo que entender que también puede pasar que encuentre relaciones matemáticas que no son explicables. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de causa, puedo tener factores de riesgo o factores protectores. Me aumentan el riesgo, me lo disminuyen. Súper. Pero también puedo decir que hay causas que son necesarias. Si no están presentes, pues la enfermedad no puede estar. Y que hay causas suficientes, que lo que van es sumando puntos para que la enfermedad se dé, a veces solas o a veces en conjunto con la causa necesaria, a veces. Pero cuando veo asociación como tal, también me encuentro que cuando veo asociaciones, debo ver si realmente ese factor tiene una asociación directa con el desenlace o si ese factor requiere que otros factores sucedan a la vez para que el desenlace también cambie, como en este ejemplo del VIH. O asociación no causal, como el ejemplo que les puse también en el inicio de la pandemia del VIH. Entonces, empiezo a cambiar mi forma como interpreto el factor de riesgo y no empiezo a pensar que el factor de riesgo es la práctica de riesgo en el hombre que tiene sexo con hombre, pues sin preservativos, otras cosas, y se le atribuyó a la religión. O veo un evento y luego el cambio que se hace en la vida con el evento, yo le echo la culpa al cambio y no al propio evento. Eso es asociación directa, indirecta y no causal respectivamente. Así que cuando yo ya entiendo eso, chicos, ya tengo chance para empezar a debatir todo lo que son todas las causas que pueden llevar a una enfermedad. Esta parte de aquí, que son los modelos de causalidad, los vamos a ver la siguiente sesión. O sea, la clase no la vamos a hacer tan larga porque es tediosa y nos podemos perder muy fácil. ¿Qué quiero que recuerden del día de hoy? Lo que les acabo de hacer como resumen. ¿Ok? Para que podamos tener en nuestras cabezas que cuando yo evalúo causalidad me refiero a factor de riesgo y factor protector. Y que hay estudios en medicina que me van a hablar de causalidad solamente. Factores de riesgo y factores protectores. Pero que cuando hablo de asociación voy a hablar de factores asociados. Y que hay estudios en medicina que solo me pueden hablar de factores asociados. Por tanto, no le puedo atribuir la causa de la enfermedad, solo establecer la relación. Bueno o malo, tiene sus pros y sus contras. La asociación me permite a mí conocer cuando un factor de riesgo tiene algo que ver con una enfermedad o con prevenir la enfermedad. Cuando un factor, cualquiera, con una cualidad, pues, tiene que ver con una enfermedad o con protegerme de esa enfermedad. Esa es asociación. Puede ser lo que sea, que me
proteja o que me ponga peor, no lo sé, pero solo encuentro la asociación estadística. Pero cuando ya yo tengo criterios de causalidad, que también los vamos a ver después, ya yo podré decir con tranquilidad que efectivamente ese factor que estaba estudiando sí es causa de generar la enfermedad o causa de protegerme contra la enfermedad. Entonces no solo conozco la causa, sino que además puedo saber el impacto que genera la causa sobre la enfermedad, prevenirla o generarla. ¿Ok? Estos conceptos son vitales para todo lo que se viene ahora. ¿Alguna cosa que quieran hacer antes de que demos por finalizada la clase? Peticiones, quejas, reclamos, tutelas. Bueno, si no hay más, chicos, vayan y cómanse el super Profe, yo tengo almuerzo. una pregunta, pero no es con la clase. ¿Quién? ¿Marisabeth? ¿Marisabeth o Andrea, que Sí, se activó al señor. tiempo? Marisabeth, listo. Ahorita, entonces yo te marco por el chat, Marisabeth. No hay problema. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, entonces nos vemos el viernes para la siguiente parte con lo que ya son modelos de causalidad. ¿Listo? Entonces que tengan buena tarde, chicos. Un abrazo. Listo, profe, Listo, profe. gracias. A ustedes, chicos.